Bienvenidos a este nuevo video de su asignatura botánica. En esta ocasión presentamos el tema clasificación y funciones de los tejidos vegetales. La ciencia que estudia a los tejidos vegetales se denomina histología. Es una importante rama de la botánica. En este caso, toma el nombre de histología vegetal. Como tejido entendemos el conjunto de células con características similares que se encuentran unidas de manera perdurable y que sus funciones contribuyen a cumplir un rol específico dentro de la planta. De acuerdo a la función que cumplen, los tejidos vegetales pueden ser de diferentes tipos. Los tejidos protectores, como su nombre lo indica, cumplen una función relacionada con la protección y la impermeabilización de la planta. Los tejidos embrionarios o meristemáticos realizan funciones relacionadas con el crecimiento y el desarrollo vegetal. Los tejidos fundamentales están relacionados con la función de fotosíntesis y el almacenamiento de algunas sustancias como almidón, agua, aire. Los tejidos esqueléticos que cumplen una función de sostenimiento de toda la estructura de la planta. Los tejidos conductores por medio de los cuales circula la savia bruta, la savia elaborada, y los tejidos secretores que cumplen la función de producir ciertas secreciones. Con respecto a los tejidos protectores, estos también se conocen con el nombre de tegumento y están formados por células que están cubriendo toda la planta para protegerla de ciertos factores externos que pueden afectar negativamente a la planta. Existen dos tipos de tejidos protectores, los epidérmicos y los suberosos. Con respecto a los epidérmicos, están formados por una capa de células vivas que protege a la planta principalmente de la desecación y le permite absorber ciertas sustancias como agua, sales minerales a través de su sistema radicular. El tejido epidérmico se encuentra fundamentalmente en las hojas, en los tallos y raicillas jóvenes. Tienen como característica que sus células son aplanadas y están perfectamente unidas entre sí, pero sobre todo porque carecen de cloroplastos, razón por la que estas células son incoloras. Las células epidérmicas producen una sustancia impermeable, conocida con el nombre de cutina, cuya función específicamente es impedir la pérdida de agua. La cutina está concentrada tanto en el haz como en el envés de la hoja, formando una capa que toma el nombre de cutícula, la cual se presenta tanto en el haz de la hoja como en el envés. De la misma manera, las células del tejido epidérmico se encuentran en el haz de la hoja y en el envés, tomando el nombre de epidermis superior y epidermis inferior, respectivamente. Otra de las características del tejido epidérmico es que presenta una gran cantidad de estomas, que son estructuras formadas por dos células denominadas células oclusivas que tienen en su interior núcleo y un gran contenido de cloroplastos. Estas células oclusivas presentan un movimiento de apertura y de cierre para facilitar la salida o el ingreso de ciertos gases como el CO2, como el oxígeno, y al orificio que se forma cuando las células se abren se denomina ostiolo. En la epidermis también se encuentra con mucha frecuencia unas estructuras llamadas pelos o tricomas, también conocido como pubescencia, que son estructuras formadas por una o más células y cumplen una función protectora de la planta de animales herbívoros, ya que en muchos casos esta pubescencia presenta ciertas sustancias urticantes que le hacen menos agradable para los animales que se alimentan de estas plantas. Esta pubescencia también cumple una función protectora
evitando la desecación, y en el caso de las raíces permiten la absorción del agua y se conocen en este caso como pelos absorbentes. En el caso del tejido suberoso o suber, este realiza una función protectora del tronco o tallo de la planta contra la pérdida de agua y temperaturas extremas. Este tejido suberoso está formado por varias capas superpuestas de células muertas y en el interior de estas células se encuentra un gran contenido de aire y de una sustancia conocida como suberina, que se caracteriza por ser muy impermeable. En algunas especies, como el árbol de alcornoque, cuyo nombre científico es Quercus suber, el tejido suberoso se encuentra formando una capa muy gruesa, por lo cual se aprovecha para la elaboración de tapones o para láminas aislantes de la humedad, la temperatura o el ruido. Comúnmente a esta capa gruesa de suberina se la conoce con el nombre de corcho. Los tejidos meristemáticos, también conocidos como tejidos embrionarios, son los responsables del crecimiento y desarrollo de las plantas. Este tejido está constituido por células vivas que se caracterizan por tener grandes núcleos, no tienen vacuolas y tienen una pared celular fina, lo cual facilita su rápido crecimiento y división. Se destacan tres tipos de tejidos meristemáticos: los meristemos embrionarios, que se encuentran fundamentalmente en las semillas y dan origen a los tejidos que van a conformar la planta adulta; los tejidos primarios o apicales, que se ubican en los extremos de la planta, en los puntos de crecimiento apical, tanto del tallo como de las raíces, así como en las axilas o vértices de los tallos. Estos tejidos dan origen a la aparición de nuevas ramas y permiten el crecimiento longitudinal de la planta. Los tejidos meristemáticos secundarios o laterales se encuentran en forma de capas concéntricas a lo largo de tallos y raíces. En este caso tenemos también dos tipos de meristemos secundarios: el cambium y el felógeno. En el primer caso, el cambium da origen hacia el interior de vasos leñosos y hacia el exterior la formación de vasos liberianos. En el caso del felógeno, este da lugar al desarrollo hacia el interior del parénquima cortical y hacia el exterior del tejido suberoso. El desarrollo de estos tejidos da origen al incremento en el diámetro del tallo. Con respecto a los tejidos conductores, estos permiten la circulación de la savia a través de toda la planta. En este caso se destaca el tejido leñoso o xilema y el tejido liberiano o floema. El tejido leñoso cumple la función de transportar la savia bruta, que contiene agua, sales minerales, desde la raíz hacia las hojas, para cumplir con el proceso de fotosíntesis. En el caso de las plantas gimnospermas, el tejido leñoso está constituido por una serie de células muertas cilíndricas alargadas, como lo que vemos en la imagen, que se asocian formando tubos denominados traqueidas. En el caso de las plantas angiospermas, además de las traqueidas, existen los vasos o tráqueas, las fibras cilemáticas y el parénquima cilemático. Las paredes de las células que conforman estos tejidos conductores son gruesas y contienen lignina, lo cual les da cierta rigidez y contribuyen al sostenimiento de la planta. Entonces, el conjunto de las estructuras que mencionamos, las traqueidas, las tráqueas y las células parenquimáticas, se conoce con el nombre de leño o xilema. Por su parte, el tejido liberiano o floema es responsable del transporte de la savia elaborada después de que se realice el proceso de la fotosíntesis a través de toda la planta, movilizando agua, sacarosa, maltosa, entre otras sustancias. Este tejido liberiano o floema está conformado por una serie de células vivas y alargadas
que se encuentran alineadas una detrás de otras, formando los denominados vasos liberianos, como lo que podemos apreciar en la gráfica. El conjunto de estos vasos liberianos se conoce con el nombre de liber o floema. Los tejidos fundamentales, también conocidos como parenquimáticos, están formados por células especializadas en nutrición y tienen la capacidad de almacenar sustancias como almidón, azúcares, grasas, agua. Estos tejidos están constituidos por células vivas que tienen diferentes formas y se caracterizan por que presentan grandes vacuolas con una gruesa pared de celulosa. De acuerdo a la función que realizan los tejidos fundamentales o parenquimáticos, pueden clasificarse en 4 tipos. El primero, el parénquima clorofílico, se lo encuentra en hojas y en tallos verdes, en tallos herbáceos. Se caracterizan porque sus células poseen una gran cantidad de cloroplastos que sirven para cumplir con la función de fotosíntesis. En este caso, se distinguen 2 tipos de parénquimas clorofílicos. El parénquima en empalizada, que se encuentra cerca del haz de la hoja, y el parénquima lagunar, que se encuentra situado cerca del envés de la hoja. En el primer caso, está constituido por células que se encuentran muy apretadas entre sí y tienen forma alargada, y en el caso de las células del parénquima lagunar, se caracterizan porque dejan muchos espacios intercelulares que se conocen con el nombre de meatos. Otro tipo de tejido parenquimático se conoce como parénquima de reserva, el cual presenta células en general redondeadas que dejan muchos espacios intercelulares y que contienen grandes cantidades de leucoplastos y vacuolas de reserva. Este tipo de tejidos los encontramos en el interior de los órganos de la planta. El parénquima acuífero está formado por células que poseen muchas vacuolas que contienen gran cantidad de agua. Esto se presenta en especies adaptadas a climas secos, como los cactus, y finalmente el parénquima aerífero, cuya característica fundamental es que tiene una gran cantidad de meatos, que son los espacios intercelulares que contienen aire. En este caso se presentan en muchas especies acuáticas. Dentro de los tejidos esqueléticos que permiten sostener a la planta, tenemos 2 tipos, el colenquimático y el esclerenquimático. En el caso del colenquimático, es un tejido que permite mantener erguidos y flexibles a los tallos jóvenes y los peciolos de las hojas. Este tejido está constituido por células vivas, prismáticas y con la membrana fuertemente engrosadas. El tejido colenquimático se encuentra bajo el tejido epidérmico de la planta, permitiendo mantener la forma de las partes blandas. Por su parte, el tejido esclerenquimático está formado por células muertas, se encuentra al interior de la planta. Por su parte, el tejido esclerenquimático está constituido por células muertas cuyas membranas son muy gruesas y lignificadas y se encuentran al interior de la planta. Toman el nombre de esclereidas cuando su forma es poliédrica, y si tienen forma alargada, toman el nombre de fibras esclerenquimáticas. Dentro de los tejidos secretores tenemos el tejido glandular, que permite la formación de secreciones vegetales. Este tejido glandular está constituido por células que en su interior almacenan sustancias de secreción que las liberan o las vierten hacia el interior o el exterior de la planta. En este caso se distinguen 4 tipos: las células epidérmicas, que se hallan en la epidermis de la planta y en ocasiones se presentan en la pubescencia. Por ejemplo, las células epidérmicas del romero y de la menta tienen la capacidad
de producir ciertas secreciones que producen un fuerte olor que caracteriza a estas especies. Las bolsas lisígenas que se forman o que proceden de la unión de varias células secretoras gracias a un proceso conocido como lisis de las membranas. Cabe señalar que la lisis celular es un proceso que provoca la ruptura de la membrana celular a causa de una sustancia conocida como lisina, que es un aminoácido. Un ejemplo de células con estas características se presenta en la corteza de la naranja. Los conductos secretores son estructuras en forma de tubos en los que depositan o vierten las sustancias que provienen de células secretoras, y los tubos laticíferos que se caracterizan porque contienen una sustancia lechosa denominada látex constituida por agua, goma, resina, almidón, y como ejemplo podemos mencionar al árbol Hevea brasiliensis, que produce un látex que en contacto con el aire se solidifica dando lugar al caucho natural. Muchas gracias.